Dicen que no es fácil predicar sobre San José debido a los pocos datos que tenemos sobre él. Por eso se suele contar ese chiste fácil, ¿verdad?, de aquel párroco que el día de San José tuvo que predicar y empezó diciendo, bueno, como sabemos, San José fue carpintero, los carpinteros hacen confesonarios, por lo tanto vamos a hablar del sacramento de la penitencia. Bueno, sin caer en ese extremo, algunas cosas sí que se pueden decir de San José, aunque como os digo, son pocos los datos que tenemos. Los evangelios de la infancia, como sabemos, están recogidos en San Lucas y en San Mateo. Lucas le da más importancia a la Virgen María, mientras que San Mateo, escrito para judeocristianos, le da más importancia a San José. Y ahí es donde tenemos datos sobre él, algunos datos sobre él. Después poco más, algunas referencias en los evangelios a Jesús como el hijo del carpintero, y nada, los apócrifos, los evangelios apócrifos, esos evangelios que no son reconocidos como inspirados por la comunidad cristiana, pues porque a veces hablan en un tono muy fantasioso, cuando no ridiculizan algún aspecto de los personajes, pues nos dicen poco también sobre José. Nos dicen que se casó con María a los 93 años, que estuvo casado con ella durante 18 años y que por tanto San José murió a los 111 años. Los padres de la Iglesia también hacen pocas referencias a San José. Hay que esperar al siglo VIII para encontrar alguna referencia en sermones sobre San José. Hay que esperar al siglo XIX para que la Iglesia lo reconozca como patrono universal. Y hay que esperar casi a nuestros tiempos, al siglo XX, San Juan XXIII, para que San José entre dentro del canon de la misa. Uno se puede preguntar cómo, habiendo tenido tan poca prensa, San José, ¿verdad?, sin embargo ha permanecido muy vivo en el recuerdo y en el corazón de la comunidad cristiana. Nosotros mismos tenemos que reconocer como clérigos de San Viator que hemos tenido una devoción y tenemos una devoción muy importante a San José. De hecho, en la provincia de España tenemos hasta la cofradía del culto perpetuo a San José. Yo creo que en San José se dan algunas características que se pueden dar en muchas personas, pero también en creyentes, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas, la de la invisibilidad eficaz. ¿Qué es eso? Pues bueno, pues todos lo sabemos. Hay personas que pasan por la vida desapercibidas, que solamente tomamos conciencia de su presencia precisamente cuando están ausentes. Y nos empezamos a preguntar, ahí va, ¿y de esto quién se responsabilizaba? ¿Y esto quién lo hacía? Y entonces nos damos cuenta de lo que hacían esas personas. Personas que, como digo, pasan desapercibidas, son casi invisibles, sin embargo, gracias a ellas funciona el mundo. Por otra parte, San José yo creo que también es modelo de la fidelidad sostenida. Es decir, esas personas que son capaces de afrontar el día a día, pues con las fuerzas que tienen y luchando para que el día de mañana sea mejor. Se suele hablar también de la fe del carbonero. En este caso habría que decir la fe del carpintero. Bien, cuando hablamos de la fe del carbonero siempre lo hacemos casi de una forma ridícula, como diciendo, bueno, son esas personas, ¿verdad?, de fe sencilla, que no se hacen muchas preguntas, que se creen casi todo lo que se les dice. Y bueno, pues eso, decimos, bueno, pobres personas, ¿no?, que no tienen formación, etcétera, etcétera. Yo digo, a lo mejor la puede ser mucho más profunda. Y es que esas personas no se hacen muchas preguntas porque Dios se les hace respuesta en la vida ordinaria. A veces yo me sorprendo, ¿verdad? Sí me he sorprendido cuando he estado, sobre todo en el ámbito parroquial, pero también en otras celebraciones, de gente muy sencilla, que cuando venía a comulgar o se acercaba al sacramento de la reconciliación, digo, madre mía, qué intensamente están viviendo este momento. Y os digo la verdad, os reconozco que casi me daban envidia. Bien, pues esas son algunas de las características de San José. Una muy importante es que San José fue un soñador. De hecho, a mí me sorprende porque, digo, no tenemos ninguna razón para decir que fuera mudo, pero tampoco tenemos ninguna palabra de él. No conservamos nada que dijera. Solamente sabemos que soñaba.
Soñó en Nazaret que Dios le decía, acoge a María, cásate con ella, porque el fruto de sus entrañas es fruto del Espíritu Santo. Y luego soñó también en Belén, cuando el ángel le dice, coge al niño y llévatelo de aquí porque Herodes lo quiere matar. Son sueños que tiene José y sueños con los que se compromete José. Son sueños con los que se compromete y es compromiso con la vida. Es un compromiso con la vida. Porque nos podemos imaginar qué es lo que podía haber sido, ¿verdad?, del fruto del vientre de María, si José no hubiera optado por aquella mujer y el fruto de sus entrañas. Podemos pensar también que hubiera sido de la vida de María si José no hubiera optado por ella. Reconocemos que hasta hace bien poquito, ¿verdad?, la fama que tenían entre nosotros las madres solteras. Pues imaginaros en aquella sociedad. Entonces José toma el compromiso de ser, pues eso, ojos, oídos, boca, mano, corazón de Dios para María y para el fruto de sus entrañas. Nosotros, la comunidad cristiana, la Iglesia, decimos que somos el cuerpo de Cristo. Pues también nos tendríamos que comprometer para ser oídos, ojos, boca, manos, corazón para la humanidad. Sobre todo para las personas sufrientes, para aquellas que tienen amenazadas la existencia, para aquellas que tienen amenazada su dignidad. Hoy, día de San José, el Soñador, también nos podríamos preguntar cada una y cada uno cuál es nuestro sueño, cuáles son nuestros sueños. Pero no es suficiente con esa pregunta. Tiene que haber una pregunta posterior. ¿Cuál es mi compromiso con ese sueño? ¿Cuál es mi compromiso con esos sueños? Os deseo un feliz día de San José y que el Señor nos siga bendiciendo.